Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aulladores. Bienvenidos un día más a la Casa de Marte. Hoy vamos a analizar el capítulo 15, La Prueba. Un capítulo que la verdad es bastante especial, al menos para mí, porque es en el que llega mi amado Casio. Pero además, la verdad que haciendo el análisis me he dado cuenta de que realmente es un capítulo condenadamente bueno. Este está separado en 3 tramos. Un primer tramo donde Darrow conoce a varios personajes como Casio o Antonia. Un segundo tramo donde ya entramos en lo que viene a ser las pruebas como tal para ver si es apto o no para entrar al instituto. Y un tercer tramo que viene a ser mucho más corto que el resto, pero que tiene una importancia capital, incluso para el lector. No tanto para Darrow, porque es una conversación trivial para él, pero para el lector sí que es muy diciente acerca de qué es lo que va a suceder en lo que resta del libro. Pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ir paso a paso. Ahora os dejo con la lectura del capítulo y espero que la disfrutéis. Nos vemos a la vuelta. Capítulo 15. La prueba. Mi prueba llega cuando llevo 2 meses entrenando la mente con Dancer. No memorizo. Ni siquiera aprendo nada cuando estoy con él. En lugar de eso, su entrenamiento está diseñado para ayudar a mi mente a adaptarse a los cambios de paradigma. Por ejemplo, si un pez tiene 3.453 escamas en el lado izquierdo y 3.453 en el lado derecho, ¿qué lado tiene más escamas? El exterior. Lo llaman pensamiento lateral. Así fue como supe que tenía que comerme la carta de la guadaña cuando conocí a Dancer. Se me da muy bien. Me resulta irónico que Dancer y sus amigos puedan inventarse una historia falsa sobre mí, una familia falsa y una vida falsa, pero que no puedan falsear la prueba de admisión. Así que 3 meses después de que haya comenzado mi entrenamiento, me someto a la prueba en una luminosa habitación junto a una oropelo pequeña como un ratón que no para de golpear su brazalete de jade con un lápiz. Hasta donde yo sé, ella puede ser parte de la prueba. Cuando no está mirando, le quito el lápiz entre los dedos y me lo escondo en la manga. Soy un sondainfiernos de Lico. Y sí, puedo robarle a una estúpida chica el lápiz sin que se entere de nada. Mira a su alrededor boquiabierta, como si hubiera sido cosa de magia. Después empieza a lloriquear. No le dan otro lápiz, así que se deshace en lágrimas. Después, un supervisor penique mira su terminal de datos y rebobina un vídeo de una nanocámara. Me mira y sonríe. Se ve que ese tipo de cualidades son dignas de admiración. Una chica dorada, inquietante como una cuchilla, discrepa y con desdén me susurra al oído: «Canalla», cuando me adelanta para salir al vestíbulo. Mateo me dijo que no hablara con nadie porque aún no estoy preparado para socializar, así que reprimo a duras penas una respuesta muy propia de un rojo. Su palabra se repite en mi cabeza: canalla, despiadado, maquiavélico, implacable. Todas describen lo que ella piensa de mí. Lo curioso es que la mayor parte de los dorados se tomarían esas palabras como un elogio. Una voz musical se dirige a mí. «La verdad, pienso que te estaba haciendo un cumplido, así que ni caso. Es un quesito, pero está podrido por dentro. Una vez le di un mordisco, si me sigues la onda. El sabor es delicioso al principio, pero luego se vuelve pútrido. Fantástica apropiación la de ahí dentro, por cierto. Yo mismo estaba a punto de arrancarle los ojos a esa lela. ¿Condenados golpecitos?» La voz radiante proviene de un joven sacado de un poema griego. Rezuma arrogancia y belleza, una educación impecable. Jamás he visto una sonrisa tan blanca ni tan amplia, una piel tan tersa y lustrosa. Él es todo cuanto detesto. Me da un golpecito en el hombro y me aprieta la mano con una de esas varias formas de presentación casi formal. Se la estrujo un poco. Él también tiene un apretón firme, pero cuando intenta dejar claro quién manda le aprieto la mano hasta que la retira con un destello de preocupación en la mirada. «Hay que ver, tienes tenazas por manos», exclama con una sonrisa. Se presenta rápidamente como Casio, y tengo suerte de que me deje poco tiempo para hablar, porque cuando lo hago arruga el entrecejo, aún no tengo un acento perfecto. «Darrow», repite. «Qué nombre tan incoloro. Vaya». Mira su terminal de datos y accede a mi historia personal.
Es que no vienes de ningún sitio en absoluto, un palurdo de un planeta lejano. No me extraña que Antonia se burlara de ti. Pero mira, te perdono si me dices cómo te fue en la prueba. Ah, ¿me estás diciendo que me perdonas? Las cejas se le convierten en una sola. Estoy intentando ser amable. No es que nosotros, los de Belona, seamos reformistas, pero sabemos que hay hombres buenos con orígenes humildes. Échame un cable, hombre. Por el aspecto que tienes, siento necesidad de provocarlo. Bueno, esperaba que fuera más difícil. A lo mejor me he equivocado con lo de la vela, pero por lo demás... Casio me mira con una sonrisa indulgente. Sus ojos vivaces revolotean alrededor de mi cara mientras me pregunto si su madre le riza el pelo por las mañanas con planchas doradas. Con unas manos así debes de ser terrorífico con el filo, dice con autoridad. Soy decente. Miento. Mateo no me permite tocar un arma. Modesto, ¿es que te criaste con los capuchas blancas, hombre? Da igual. Después de las pruebas físicas me voy a Gea. ¿Quieres venir? He oído que los tallistas han hecho un trabajo estupendo con las nuevas chicas del Tentación. Y en Tirst han instalado gravisuelos. Podemos flotar sin gravibotas. ¿Qué dices, hombre? ¿Te interesa? Se toca una de las alas y me guiña un ojo. Ahí hay un montón de quesitos y ninguno de ellos podrido. Por desgracia no puedo unirme. Vaya. Da un salto como si recordara que soy un palurdo de un planeta lejano. No te preocupes por nada, buen hombre, que yo pagaré todo eso. Declino la oferta con educación, pero él ya se está marchando. Antes de hacerlo toca mi terminal de datos. La proyección de la holopantalla sobre la parte inferior de mi brazo izquierdo parpadea. Las medidas de su cara y los datos sobre nuestra conversación se quedan grabados. La dirección del club del Cabló, citas enciclopédicas sobre Agea e información sobre su familia. Casio Aubelona, dice, hijo del pretor Tiberio Aubelona, emperador de la sexta flota de la sociedad y quizás el único hombre de Marte que rivaliza en poder con el archigobernador Augusto. Por lo visto, las familias se odian la una a la otra. Parece que tienen la fea costumbre de matarse entre ellas. Crías de víboras, sin duda. Pensé que tendrían miedo de esta gente. Pensé que serían como pequeños dioses, pero aparte de Casio y Antonia, muchos de ellos no impresionan nada. En la habitación donde hago las pruebas apenas son los 70. Algunos se parecen a Casio, pero no todos son hermosos, no todos son altos y arrogantes, y muy pocos me parecen hombres y mujeres adultos. A pesar de su estatura, son niños con una autoestima exagerada. No conocen la penuria. Bebés, florecillas y bronces en su mayoría. A continuación debo probar mi capacidad física. Me sientan desnudo en una aerosilla, en una habitación blanca, mientras unos evaluadores de color cobre del Consejo de Control de Calidad me observan por las nanocámaras. Espero que os guste lo que veis, digo. Un asistente marrón viene y me pone una pinza en la nariz. Tiene la mirada vacía. No detecto espíritu de lucha en él, ni desprecio alguno hacia mí. Su piel es pálida y los movimientos torpes y desmañados. Me indican que contenga la respiración tanto como mis pulmones me lo permitan. 10 minutos. Después, el marrón me quita la pinza y se va. Acto seguido tengo que inspirar y expirar. Lo hago y me doy cuenta de que de repente no hay oxígeno en la habitación. Cuando empiezo a ladearme en la silla, el oxígeno vuelve. Congelan la habitación y miden cuánto tardo en comenzar a temblar sin control. Después la calientan para comprobar cuándo empieza a fallarme el corazón. Amplifican la gravedad de la sala hasta que mi corazón no consigue bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro. Después miden cuántos movimientos puedo soportar hasta que vomite. Estoy acostumbrado a manejar una perforadora de 90 metros, así que terminan dándose por vencidos. Miden el flujo de oxígeno que llega a mis músculos, el ritmo cardíaco, la densidad y la longitud de mis fibras musculares, así como la resistencia a la tracción y a la comprensión de mis huesos. Parece un paseo por el parque si lo comparamos con el infierno que pasé con Harmony. Me hacen lanzar pelotas y después me ponen contra una pared y me piden que pare las pelotas que me tiran con una máquina circular. Mis manos de sonda infierno son más rápidas que su máquina, así que llevan a un técnico verde para que ajuste ese trasto hasta que está lanzando verdaderos cohetes. Al final me dan con una pelota en la frente. Me quedo inconsciente durante un momento. Eso también lo miden. Después me evalúan los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Y ya terminado. Me siento algo ajeno a mí mismo después de la prueba, como si hubieran medido mi cuerpo y mi cerebro, pero no a mí. No he tenido ninguna interacción personal, salvo con Casio. Trastabillo hasta las taquillas, dolorido y confuso. Hay un par de personas cambiándose, así que cojo mi ropa y me muevo hacia una zona más discreta de las largas filas de taquillas de plástico. Entonces oigo un extraño silbido.
una melodía que conozco. Su eco resuena en mis sueños. Es aquella por la que Eo murió. Sigo el sonido y llego hasta una chica que se está cambiando en la esquina del vestuario. Está de espaldas a mí. Sus músculos se estilizan al ponerse la camisa. Hago un ruido. Se vuelve súbitamente y durante un incómodo momento me quedo allí de pie ruborizado. Se supone que a los dorados no les importa la desnudez, pero yo no puedo controlar mi reacción. Es preciosa. El rostro en forma de corazón, los labios carnosos, esos ojos que se ríen de ti, que se ríen como cuando se alejó a caballo. Es la misma chica que me llamó Florecilla cuando iba montado en el pony. Arquea una ceja. No sé qué decir, así que presa del pánico doy la vuelta y salgo a toda prisa de los vestuarios. Un dorado no habría hecho eso. Pero cuando estoy sentado con Mateo en el transbordador que nos lleva de vuelta a casa, recuerdo el rostro de la chica. Ella también se sonrojó. Es un viaje corto. No dura lo suficiente. Miro Marte a través del suelo de duro cristal. A pesar de que el planeta está terraformado, la vegetación escasea a lo largo de nuestro recorrido. La superficie del planeta está veteada de ribetes verdes, sobre los valles y a lo largo del ecuador, de rastros de vegetación que parecen cicatrices verdes que recorren el terreno salpicado de hoyos. El agua cubre los cráteres formados por impactos y crea grandes lagos, y la cuenca boreal que se extiende a lo largo del hemisferio septentrional rebosa agua dulce y da cobijo a extrañas formas de vida marina. Grandes llanuras donde los remolinos arrancan capas de mantillo y rasgan los campos de cereal. Las tormentas y el hielo gobiernan los polos, donde viven y se entrenan los obsidianos. Allí el tiempo tiene fama de frío y hostil, aunque los climas templados prevalecen ahora en la mayor parte de la superficie de Marte. Hay 1000 ciudades en Marte, cada una de ellas controlada por un gobernador. El archigobernador los preside a todos. Cada ciudad está ubicada en el centro de un centenar de colonias mineras. Los gobernadores administran las colonias y son los magistrados de mina como Podgenius quien controlan el día a día. Con tantas minas y tantas ciudades fue la casualidad, supongo, la que trajo a mi hogar al archigobernador con su equipo de cámaras. La casualidad y mi posición como sonda infiernos querían que sirviera de ejemplo. Eo fue una ocurrencia tardía, y ella no habría cantado si el archigobernador no hubiera estado allí. Las ironías de la vida tienen poco encanto. ¿Cómo será el instituto si entro? Le pregunto a Mateo mientras miro por la ventana. Con un montón de clases, supongo. ¿Cómo voy a saberlo? ¿No hay estrategia militar? No. ¿No? Bueno, algo habrá, supongo. Hay 3 tipos de graduados. Los marcados como únicos, los licenciados y los deshonrados. Los marcados pueden ascender en la sociedad. Los licenciados también, aunque sus posibilidades son más limitadas y aún deben ganarse las cicatrices. Y a los deshonrados los envían a colonias lejanas y duras como Plutón para supervisar los primeros años de terraformación. ¿Cómo se convierte uno en un marcado? Imagino que tendrán algún tipo de clasificación, quizás una competición, no lo sé. Pero los dorados son una especie edificada sobre la conquista. Tendría sentido si eso formase parte de tu competición. ¿Cuántas vaguedades? Suspiro. A veces eres tan útil como un perro sin patas. El juego de la sociedad dorada, mi buen amigo, es el mecenazgo. Tus acciones en el instituto servirán como una prueba prolongada para conseguir ese mecenazgo. Necesitas un aprendizaje. Necesitas un benefactor poderoso. Así que si quieres contribuir a nuestra causa, lo harás todo lo malditamente bien que puedas. Imagínate que te conviertes en el aprendiz de un pretor. Dentro de 10 años, tú mismo podrías convertirte en pretor. Podrías tener una flota. Imagínate lo que podrías hacer con una flota, amigo mío, imagínatelo. Mateo nunca se deja llevar por la fantasía, así que la excitación de sus ojos resulta contagiosa. Me hace imaginarlo. Y hasta aquí lo que sería la lectura. La verdad que para seros sinceros, en la presentación no quería hablar mucho por no desvelar muchas cositas, porque creo que al final este es un capítulo que a todos nos pasa por alto. Nos podemos acordar, como yo, que era donde llegaba Casio, o que volvía a ver a Virginia. Pero sí que es cierto que no es uno de esos capítulos que tú cierras el libro al final y te acuerdes. Y sin embargo me parece un capítulo que desvela muchas cosas, como ya hemos hablado en un principio, sobre la trama y también sobre los personajes, lo cual me parece muy importante porque la forma de presentar a un personaje casi es muchas veces lo que el lector recuerda de ellos.
Y hemos podido ver como, por ejemplo, en el caso de Antonia, ella simplemente pasa al lado de Darrow y le llama canalla. Ese canalla ya muestra un poquito cómo ella es, porque ella sí que es una verdadera canalla. Sin embargo, en el caso de Casio hemos podido ver cómo es una persona que disfruta de la vida, disfruta de las posibilidades que le ha brindado ser dorado y que realmente en esta etapa de su vida, en la etapa preinstituto, ha podido vivir bien, como podríamos decirlo, y no se ha replanteado muchas cosas. No se ha replanteado, por ejemplo, el tipo de sistema en el que vive o cómo viven aquellos rosas marrones que le acompañan y que, pues, se podría decir, y me duele casi decirlo por repetir el verbo, pero viven al lado suya, ya que su vida puede ser todo cubierto de oro, mientras que la vida del resto puede ser mucho más aciaga. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio, donde podemos encontrar una última clase, una última enseñanza a Darrow antes ya de todo el proceso de la prueba, que es en la que le empiezan a enseñar a cómo adaptarse a los cambios de paradigma. En este caso lo hace de la mano de Dancer y vemos que tampoco se insiste mucho porque es algo que Darrow ya tiene desarrollado de por sí. Lo tiene desarrollado porque al final, siendo un rojo en las minas, tener este pensamiento lateral, que es como se llama, ha sido la única manera de sobrevivir, o de por lo menos no ser una oveja, no ser parte del rebaño, que fue de hecho por lo que lo seleccionaron los hijos de Ares. Con esta tecnología futurista, el aprendizaje de matemáticas o de historia ha caído en el olvido. Ya no se aprende como ahora. Esos conocimientos se pueden instalar en el cerebro, como de hecho lo han hecho, que es como se hace ahora con las aplicaciones de los ordenadores. Sin embargo, no se puede hacer así con la lógica. Esta debe entrenarse, parte de la realidad del sujeto y de sus experiencias, siendo una pequeña pista de lo que los dorados aprenden en el instituto. A nosotros, si nos dicen a día de hoy, este personaje va a entrar en el instituto, lo primero que se nos puede venir a la cabeza son clases, mesas, sillas y pizarras. Sin embargo, los que ya hemos leído esta saga sabemos que el instituto, en este caso, es casi completamente lo contrario. Esto hablaremos un poquito después, de qué es lo que aprenden ahí los dorados. Pero sí que me parece importante reseñarlo desde un comienzo, que aquí lo que se va a enseñar en el instituto es a cómo ser un dorado. Y los dorados, como bien acabamos de escuchar en la narración, es una especie que está literalmente construida sobre la conquista. Un aspecto curioso es que hemos podido ver también en este capítulo cómo Darrow habla y cómo socializa con los primeros dorados. Porque al final, por ejemplo, en el capítulo anterior sabemos que vio a alguno en las cuadras de los caballos, pero que estos no le dirigieron la palabra. Además, no les ve en unas circunstancias normales. Les ve en la prueba, parte ya del instituto. Y Darrow al final desconfía de los dorados, por sus propias vivencias y por lo que los hijos de Ares le han enseñado. Esa suspicacia que hemos podido notar en la lectura, junto al entrenamiento de la lógica, provoca que se den situaciones como esta, como la situación en la que él decide robarle el lápiz a la chica. En el momento donde entra en la prueba, considera que absolutamente todo es parte de ella, y eso es así porque no se fía de los dorados. En todo este proceso de la prueba vamos a ver que le miden, que al final lo evalúan hasta la saciedad. Y es curioso porque él, pese a haber sido tallado a los aprendizajes de Mateo o de Dancer, incluso de Harmony, cuando Darrow tiene que sacar fuerza de sí mismo lo hace de lo que era, de su orgullo como son de infiernos, de la fama que tienen las manos de estos, de su rapidez o su pericia. Y esto es algo que lo atará a sus orígenes y ya que pervivirá en él durante toda la saga. Será al final como un ancla que él tenga para no olvidarse de quién era, para no olvidarse de sus propósitos y de por qué está ahí. Más allá del sueño de Eo, más allá del recuerdo de sus padres, al final lo que le va a recordar a él por qué lucha es lo que él fue, sus vivencias siendo son de infiernos. En estas primeras interacciones que tiene con los dorados, podemos ver también cómo son los dorados en un ambiente más distendido y relajado que lo que hemos visto hasta ahora, ya que en realidad hasta ahora únicamente los hemos visto en lo que es una intervención directa cuando el archigobernador bajó a las minas a poner orden.
Y sin embargo aquí los podemos ver en un ambiente, ya os digo, mucho más cómodo, donde por ejemplo Darrow, aunque le haya quitado el lápiz a la chica, no es reprendido por el oropelo. Este no le recrimina su actitud, pues es parte de lo que quieren ver en los estudiantes que entran en el instituto. Su libertad de acción, la iniciativa que tengan, o este tipo de actitudes más canallescas, como según dice Antonia. Y eso al final nos puede parecer una tontería, nos puede parecer algo fútil, pero es muy diciente de cómo se comportan los dorados. Y no solo cómo se comportan con el resto de colores, sino cómo se comportan también entre ellos. Aquí, ya profundizando en lo que es una pequeña interacción, con Antonia, podemos ver que le llama canalla y que Darrow piensa en despiadado, maquiavélico y en implacable. Y es que estos aspectos que en la cultura dorada son bien vistos no lo son tanto en la roja. Y eso es algo que es chocante, porque Antonia se lo dice como algo bueno y él lo primero que piensa es que es algo malo. Pero es que el Homo aureatus no es un ser familiar, como lo son los rojos. Es un ser individualista. Viven por un objetivo y todas sus acciones están legitimadas por este. Por eso, cuando Antonia le llama canalla, es un elogio. A la vez de su encuentro con esta joven, que no diremos nada de ella por si acaso alguien va al día con este podcast, sale también Casio. Que Casio es muy curioso porque, como os comentaba al principio, por la construcción de personaje que Pierce Brown hace de él, lo perfila como un verdadero dorado, pero un dorado de hierro, de los que acompañaron a Silenia O'Loon durante la conquista, los que se movían por el honor. En este caso, siendo joven, mantiene los apetitos y las formas de los dorados nacidos en el 700 después de la conquista, pero los principios que lo mueven, aunque aún no los hayamos descubierto, ya sabemos que no son los que forman parte, por así decirlo, de una sociedad dorada corrompida, sino los iniciales. Uno de los detalles más chocantes de la pequeña conversación que tienen entre Casio y Darrow es uno que, aunque tampoco llame la atención en un primer momento, se instala en el cerebro del lector sin que se dé cuenta. Y es que Casio, cuando Darrow le dice su nombre, le dice: vaya, qué nombre tan incoloro. Y el hecho de que Casio emplee las mismas palabras que usó Dancer a la hora de hablar de su nombre, crea en el lector la sensación de que Dancer conoce muy bien a los dorados, que todo lo que le dijo a Darrow seguramente terminó ocurriendo. Y eso, unido a que hemos visto a Dancer hablar de los peligros en el instituto, aumenta las expectativas del lector por las páginas que está por leer. En muchas ocasiones, tanto gente a la que ha disfrutado o que le gusta mucho esta saga como gente que la ha pasado más por alto, todos han dicho que es un libro que se lee muy fácil, que es un libro que se lee solo. Y eso es por cosas como esta, por detalles como este que hacen que tú sientas curiosidad, que tú sientas ganas de comprobar si todo lo que decía Dancer es verdad como esto. Porque a ti ya te han dicho que el instituto es un lugar peligroso, que es un lugar cubierto de sangre, y cuando llegas aquí y ves que algo ya se ha confirmado, tu cabeza te pide sed de sangre, sientes esa sed. Y eso es por lo que tú, si estás antes de irte a dormir y vas a cerrar el libro en este capítulo, digas, pues un capítulo más. Porque aunque no lo pienses, aunque no lo tengas claro, en el fondo de tu mente está esa pregunta de ¿y si todo lo que ha dicho Dancer era cierto? Vamos a descubrirlo. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que era la conversación con Casio, podemos ver que en la política de estas sagas ser reformista conllevaría ir en contra de la propia sociedad. Esto lo digo en base a que el propio Casio confirma que los de Belona no son reformistas, pero que saben que hay hombres buenos con orígenes humildes. Y es que esto, ser reformista, conllevaría ir en contra de la propia sociedad, o al menos en contra de que las mejores familias entre dorados son las que, por cierto, son las gens que acompañaron a Silenia O'Loon, como los Belona, los Augusto, Julio, Ra. Casio no puede ir en un inicio en contra de estos, por lo menos, ya que él forma parte de una de estas familias, y el honor que hemos dicho ahora que es lo que le caracteriza, le lleva a defender a su familia y a su planeta. Podemos ver además que en la última parte de esta conversación él le invita a ir a Gea, que es el sitio de vacaciones de los dorados. Y es que esta ciudad está situada en la Luna,
y es como Pompeya para los romanos, una ciudad vacacional, como veníamos diciendo, donde los hijos de las familias más importantes de Roma se divierten y confraternizan, las cuales estaban llenas de termas, prostíbulos y libaciones. Pero claro, sabemos que Darrow no puede ir con él porque le descubriría que no es un dorado, porque aún no está del todo pulido, y además tiene que terminar de aprovechar el tiempo que le queda para dar unas últimas clases con Mateo, Harmony o incluso Dancer. Así que tiene que exprimir hasta el último segundo que tenga y no puede irse con Casio Agea. Que realmente, si lo pensamos bien, no hubiese sido una mala idea. Al menos si el personaje de Darrow ya hubiese estado totalmente pulido, ya que ya hubiese confraternizado, como decíamos, con todos los dorados, y una vez entras en el instituto, ya hubiese sabido a quién acercarse para lograr su objetivo, el mecenazgo. Justo cuando se despiden es cuando Casio le toca en lo que vendría a ser nuestro móvil y le deja su información grabada. Ahí, al final, para los primeros lectores es cuando se despliega al final toda la información sobre él, ya que es donde se afirma quién es su padre, cuál es el puesto que ocupa, y entonces es cuando Darrow reflexiona y dice que es el único que puede rivalizar en poder con Augusto. Y es que Casio es el hijo mediano de la gens Belona, una de las principales familias doradas. De hecho, han sido archigobernadores de Marte, hasta que la soberana otorgó el cargo a los Augusto, con quienes llevan generaciones en guerra por el puesto. Esto, si os interesa y si os apetece profundizar más, hice uno de los primeros, además creo que fue, y que quedó bastante chulo, un podcast transversal acerca de la guerra civil entre Belona y Augusto. Entonces, creo que es interesante que podáis verlo si os interesa más este tema, porque al final abarca desde antes de la saga hasta Mañana Azul, que es cuando más o menos se podría decir que termina, aunque parte del conflicto termina en Hijo Dorado, segundo libro de la saga. Aunque Casio y Antonia son los únicos personajes con los que Darrow habla, con los que mantiene una conversación, realmente se nos dice que él ve a muchos otros dorados y reflexiona que algunos se parecen a Casio, pero que no todos son hermosos, que no todos son altos y arrogantes y que muy pocos parecen hombres y mujeres adultos. Y es que aquí cobra importancia las acciones de Mateo, y es que cuando Mateo depiló a Darrow, le perfiló las cejas, le blanqueó los dientes, fue justo para lograr ese efecto, para convertirlo en la imagen de un dios, ya que los herederos de las principales familias lo son, evitando así parecer un oropelo o un florecilla. Para los relectores sabemos que, por ejemplo, los que luego formarán la banda de los aulladores serían más vistos como oropelos, porque no tienen esta imagen tan divina. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Antonia o de Virginia o del propio Casio, sabemos que tienen esta imagen divinificada. Y respecto a la imagen, es muy interesante cuando ya pasamos a lo que es la siguiente parte del capítulo, lo que vienen a ser las pruebas, porque cuando dejan desnudo a Darrow por primera vez, Darrow les interpela, les dice que espera que les guste lo que ven. Y esta intervención choca frontalmente con la reacción que luego vemos que tiene, al encontrarse con Virginia en los vestuarios. Y es que ahí no está en guardia. Ahí sabe que debe comportarse como lo hacen los dorados, y estos desconocen el pudor, consiguiendo reaccionar como a Dancer le gustaría que lo hiciera. No sé si os acordáis, hace poquito, en uno de los anteriores capítulos, yo creo que fue el penúltimo, cuando él se estaba mirando en el espejo y estaba practicando la dicción, que le dice Dancer a él que se lo tiene que creer, que tiene que copiar estas formas, esta arrogancia y este espíritu casi retador que tienen los dorados. Y aquí es donde vemos que él ya lo ha aprendido, que por lo menos de manera racional lo hace, porque luego, por ejemplo, en la escena que tiene con Virginia, que se encuentran en el vestuario, él reacciona de otra manera, y es que al final ahí se está guiando por los impulsos, y estos aún no ha conseguido domarlos. Sin embargo, cuando él ya decide, cuando tiene esa capacidad de decisión, vemos que toma la decisión correcta, como es este caso, ya que el comentario de espero que os guste lo que veis al sentarse desnudo en una silla es propio de un dorado que desconoce el pudor, además de, personalmente, uno de los puntos más cómicos de todo el capítulo, ya que yo tuve que parar la narración varias veces cuando lo estaba grabando porque no dejaba de reírme cada vez que la leía. Pero bueno, siguiendo un poquito con lo que sería la prueba,
podemos ver que al Consejo del Control de Calidad no le interesa la personalidad de aquellos a quienes están valorando. Eso es trabajo del resto de los dorados que los verán en el instituto. Ellos únicamente miden y valoran sus cuerpos, la capacidad de la genética dorada. Les someten a pruebas para llevarlos al límite, como dejarlos sin oxígeno o modificar la temperatura de la sala, comprobando así que la calidad sea excelente, y por ello, dignos de entrar en el instituto. Además, sabemos que el instituto es un sitio que está completamente controlado y que si llueve es porque los proctores han querido. Por lo que el hecho de que aquí les midan su aguante a la temperatura, a la presión y demás, es un poquito una prueba para ver y establecer los mínimos y los máximos con los que los proctores van a poder jugar. Justo después, cuando ya abandona estas pruebas, es el momento en el que se encuentra con Virginia. Y es curioso porque ya no es solo que a Virginia la hayamos conocido antes que el resto en el capítulo anterior, por lo que entendemos que tendrá más importancia, como dijimos en su momento. También está tarareando la canción por la que Eo murió, haciendo que Darrow le preste atención y que el lector sienta mayor afinidad con ella que con el resto de personajes que ha conocido hasta ahora, de los dorados me refiero, aunque de igual manera no deje de preguntarse el porqué de dicha acción. Esto es algo, el porqué, que se preguntará tanto Darrow como el lector. Pero por ejemplo, el hecho de que Virginia aparezca antes que el resto y que tenga su propia escena es algo que va indicado completamente para el lector. Sin embargo, el hecho aquí ya de que esté cantando la canción de Eo hace que el propio protagonista le dé importancia a esta persona, lo cual consigue que alrededor de ella se cree como una especie de esfera de atención y que a partir de ahora, cada vez que esta chica salga en escena, tanto Darrow como el lector les presten atención, porque por un lado apareció antes que el resto y por el otro vimos que tarareaba la canción de Eo. Otro aspecto muy interesante de este capítulo son, como os decía, esta pequeña y última parte que hay al final, ya que en ella, aparte de darnos bastante información en esa conversación con Mateo, podemos empezar a ver las primeras reflexiones de Darrow habiendo pasado mucho tiempo desde que ocurrió todo lo de las minas. El juicio a Eo y demás, si es que se le puede llamar juicio, ya ha pasado varios meses, ya que realmente la talla es un proceso que, aunque es un solo capítulo o dos a lo sumo, para el propio tiempo del libro es bastante más, incluso meses. Y es que paulatinamente podemos ver cómo Darrow puede comenzar a pensar en lo que ocurrió sin tanto dolor, sin que éste le ciegue y pudiendo al fin analizar con la cabeza más fría qué es lo que pasó y sobre todo por qué. Esto lo digo en relación a un pequeño parrafito que pasa muy de largo y que lo quería volver a traer, así que os lo voy a leer para que lo tengáis en la mente ahora después de haberos dicho qué es lo que me llama la atención de él. Con tantas minas y tantas ciudades fue la casualidad, supongo, la que trajo a mi hogar al archigobernador con su equipo de cámaras. La casualidad y mi posición como sonda infiernos querían que sirviera de ejemplo. Eo fue una ocurrencia tardía, y ella no hubiera cantado si el archigobernador no hubiera estado allí. Esto hace unos capítulos, posiblemente antes de la talla, ya que durante la talla no tenemos mucho conocimiento sobre sus pensamientos, hubiese estado lleno de dolor, hubiese estado lleno de lágrimas y no hubiese podido analizar que hay muchas minas y muchas ciudades y cuál fue el porqué que llevó al archigobernador a la suya. Aquí, con la distancia, ya podemos ver que realmente es capaz de analizarlo con la cabeza más fría. En esta última conversación que mantiene con Mateo, él le explica cuáles son las posibilidades de salida del instituto. Y es que hay 3 tipos de graduados, como acabamos de oír: los únicos, los licenciados y los deshonrados. Y claro, nadie sabe cómo se consigue graduarse así, porque lejos de los pocos dorados que ven qué es lo que sucede dentro del instituto, nadie sabe qué es lo que ocurre dentro. Y ni siquiera los que ven parte ven todo lo que ocurre. De hecho, sabemos, por ejemplo, que en el paso nadie conoce lo que ocurre. De hecho, es un secreto incluso para los dorados.
Al ser relectores, conocemos que para alzarse como únicos hay que ganarse el título de primus de cada casa, aunque no es la única manera, ya que los mismos proctores te pueden promocionar o la mismísima soberana, si ha visto actos que le llamen verdaderamente la atención. Aquí, en esta pequeña conversación, es cuando viene la afirmación a la que he hecho referencia al principio, sobre que los dorados eran una especie edificada sobre la conquista. Esta afirmación de Mateo es la conclusión general del instituto. Su aprendizaje allí y lo que la sociedad quiere ver de ellos es su capacidad para conquistar. Por eso los dividen en casas, y por eso los alentan a hacerse con las banderas de las otras. Es al final un juego de conquista, que es lo que terminarán haciendo después, cuando se ganen la cicatriz o no, a lo largo de sus vidas. Sin embargo, aunque Darrow está interesado en conseguir esta marca de único, en realidad no es esto lo que los hijos de Ares quieren de él. Lo que los hijos quieren de él es tan simple como que consiga un mecenazgo. Y es que al venir Darrow de una gens caída en desgracia, para los dorados la gens Andrómeda, su única forma de prosperar es conseguir el mecenazgo. Esto le otorgaría los derechos de la familia que lo acoja y los recursos, siendo un sistema que se empleaba también en la antigua Roma. Además, esta intervención también hace que el lector imagine lo que está por venir en la saga, haciendo que éste desee que Darrow prospere en el instituto, ya que ansía, como Mateo y como él, verlo gobernar cruceros estelares. Pero para ello antes tiene que conseguir graduarse, y por lo menos no hacerlo como un deshonrado. Y hasta aquí lo que sería el análisis del capítulo 15, la prueba. Espero que lo hayáis disfrutado y que realmente os haya entretenido, porque yo realmente os digo, ha sido un capítulo que he disfrutado muchísimo analizándolo. Pensaba que iba a ser simplemente un capítulo más, o que por lo menos me iba a hacer ilusión que entrase Casio y poder ponerle por fin voz, pero sin embargo me he encontrado con muchos detalles que me han gustado, que son los que os he traído. Así que espero que, que por lo menos hayáis pasado un rato a gusto, que si estáis trabajando el tiempo se os haya pasado más rápido, que si estáis paseando hayáis disfrutado más del paseo, y ya está. Para mí eso es suficiente. Así que, como ya sabéis, nos veremos en el análisis del capítulo 16, el cual, si lo estáis escuchando más o menos al día, ya os aviso que serán 2 semanas, ya que la semana que viene yo no voy a poder grabar, ya que de hecho me voy de vacaciones al viejo imperio romano, a Pompeya, lo que aquí hoy hemos dicho que es Agea. Así que, como siempre, un abrazo enorme, nos vemos en Twitter, que aunque esté de vacaciones seguiré posteando cositas sobre la saga, y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Así que ya sabéis, muchísimas gracias por escuchar, por estar aquí, y recordad, per aspera ad astra.